Hola iglesia, ¿cómo están? Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida aquí junto a Abraham a una nueva reunión en línea de la iglesia de la congregación Agua Viva. Esperamos que estén todos muy bien en sus hogares, cuidándose, buscando del Señor, y les damos la bienvenida. ¿Cómo está Abraham? Muy bien, gracias. Qué gusto de poder conectar una vez más, ¿cierto? A través de otra reunión en línea. Me gusta mucho que los domingos podamos conectar. Sé que todos los días estamos haciendo nuestra oración, ¿cierto? A través de WhatsApp. Pero siento que los domingos hacer iglesia de esta forma, de esta manera, ha sido bastante especial. Sí, de todas maneras. Sí, justamente la semana se está orando de 9 a 10 en la noche. Pero bueno, los días domingos hacemos esta reunión. La idea es que todos podamos conectarnos, que podamos ser edificados por la palabra, podamos aprender más del Señor, podamos alabar y adorar juntos, y ese es el objetivo también de estas reuniones, como lo hacíamos los domingos aquí en el templo de la iglesia, pero ahora en este formato en línea. Así es. Así igual bueno alabar, ¿cierto? Junto con Pablo, que cierto está siendo ahora partícipe de poder alabar, ¿cierto? Juntos. Así que también de partida ya le mandamos un gran saludo, un abrazo a la distancia. Sabemos que, bueno, en esta hora ya debe estar ya ya amaneciendo ya, ¿cierto? Ya está el día lunes prácticamente. Claro. Sí, está en el día lunes ya. Ya pasó su día domingo. Así es, así que le mandamos un gran abrazo a Pablo, que nos ayuda también, ¿cierto? En la música ha sido totalmente bueno poder tener este formato, ¿cierto? Donde tenemos las dos pantallas, una pantalla dividida, ¿cierto? Y verlo a él. Ha sido bastante bueno. Sí, ha sido buenísimo, y a pesar de la tremenda distancia en que estamos, poder adorar juntos es muy bueno, muy grato, y eso, bueno, gracias al Señor por la tecnología que nos permite también hacer esto, y a pesar de, como decía, de la distancia, poder alabar juntos al Señor, eso ha sido muy bueno, gracias al Señor. Así es. Buenísimo. Bueno, hoy día tenemos una gran reunión, estamos recién comenzando, así que te pido que te animes, ¿cierto? Que puedas ponerte en pie donde tú estés, que si tienes a tu esposo o tu esposa al lado, algún hijo familiar, que puedas invitarlo a que podamos alabar juntos, que podamos adorar juntos. Así que ánimo iglesia, para empezar, como siempre decimos, bueno, hace rato no lo hacemos, pero para empezar, un gran amén ahí en el chat que está apareciendo. Yo digo mi izquierda, pero si tú estás viendo la pantalla está a tu derecha, ¿cierto? O sea, así que está apareciendo ahora a tu derecha. Y aprovecha ahí de comentar, de poner un gran amén para saber que estás conectado, que estás preparado y que estás listo para recibir lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. Así que, Emanuel, vamos a dejar acierto a la iglesia para que podamos orar y alabar juntos. Amén. Le invitamos a alabar al Señor y a adorar con todo a nuestro Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Te invito a alabar a nuestro Dios, que es todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios grande. Amén. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como
siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré, Dios todopoderoso, te cantamos a ti, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Gracias, Señor Jesús, que te podemos alabar y alabamos a un Dios todopoderoso, amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Juntos hoy cantamos y como hermanos Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Sí, Señor. Y Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me
cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Otra vez. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Y por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Y por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno y amigo fiel. Amén. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro amigo fiel. Eres nuestro amigo fiel, Señor. No temeremos mal alguno. Amén. Gracias, Señor. Amén. Me encantó poder alabar y adorar juntos el día de hoy. Gracias, Manuel, también por traer todas las semanas la alabanza, la adoración, ¿cierto? También a Pablo, que está ayudándonos, ¿cierto? Ya este es nuestro tercer domingo que él ya está ayudando en la música, así que Así es. me gusta muchísimo. Espero que donde tú hayas estado hayas podido también alabar y adorar. Sé que también es como extraño, ¿cierto? Hacerlo desde la casa. Sé que de repente es incómodo levantar manos ahí en la casa porque estamos acostumbrados a hacerlo en la iglesia, ¿cierto? Pero debemos acostumbrarnos a que la iglesia no se trata del lugar físico donde estamos, ¿cierto? Exactamente. Y de hecho, bueno, no sé, yo por lo menos en mi caso personal, incluso a veces en mi casa me siento más libre todavía para alabar al Señor. No sé si algunos tendrán lo mismo o será al revés, pero siéntete libre ahí en tu casa, en tu dormitorio, en tu living, ahí en tu sillón, en tu espacio para alabar al Señor, adorar al Señor, levantar manos y poder exaltar al Señor. Hay que adorarlo en cualquier lugar. No hay un lugar específico para adorar al Señor. Así es. Bueno, nuestra pastora siempre constantemente nos ha dicho de que es bueno que tengamos alabanza a la casa, ¿cierto? Es bueno que podamos alabar, y eso también genera también un hábito de vivir en constante también adoración, ¿cierto? Al Señor. Sabemos que la adoración no solamente depende de la música, ¿cierto? Pero sabemos también que la música igual nos ayuda harto. Exacto, es como una vía, como algo que nos lleva a adorar al Señor, y eso es una gran herramienta, la música, para adorar a nuestro Dios. Buenísimo. Entonces, iglesia, ahora vamos al tiempo de la palabra que nos trae el día de hoy nuestro pastor, así que te pido que estés muy atento, que saques tu cuaderno, que saques tu celular, tu tablet, lo que sea que tú estés utilizando para tomar notas de día domingo.
y que prestes mucha atención, puedas tomar tus apuntes, porque lo que nos trae nuestro pastor el día de hoy se viene pero totalmente buenísimo. Así que ánimo, iglesia, te pido que estés atento, escuchando bien y atento a lo que el pastor el día de hoy también nos trae. Les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno es estar nuevamente conectados para poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor, una reflexión que edifique nuestras vidas, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y nos hace entender todo lo que Dios quiere y lo que Dios anhela de nosotros. Este es tiempo de la palabra, este es tiempo de oír la voz de Dios. El profeta Amós decía: he aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, sino hambre de oír la palabra del Señor. Esa hambre que esté sobre cada uno de los que están mirando en este momento este video. Le pido al Señor que le bendiga, que le edifique, que incremente su fe, porque en medio de estos tiempos, en medio de esta pandemia, en medio de estas noticias que estremecen a todos los habitantes del planeta, Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo avanzar a su iglesia. Le invito a orar para luego ir al libro de los Hechos, capítulo 8, donde vamos a leer una porción y vamos a sacar algunas enseñanzas para este tiempo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque podemos estar delante de su presencia. Donde quiera que estemos, allí está tu presencia. Donde quiera que nos encontremos, ahí podemos encontrarte a ti, Señor. Donde quiera que nos ubiquemos, tú, Señor, escuchas nuestra oración. Tu oído está atento e inclinado para oírnos, para escucharnos, para oír nuestro clamor. Oramos a ti, Señor, pidiendo que avives a tu iglesia, que despiertes el espíritu de tus ministros, que levantes el espíritu de cada uno de tus hijos e hijas, para que puedan ser los testigos que tú has de usar en medio de esta generación, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias que parecieran tan adversas. Gracias, Señor, porque tú nos permites a nosotros ser testigos enviados en tu nombre para dar luz y ser bendición a esta generación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Libro de los Hechos, capítulo 8. Algunos pretenden volver al libro de los Hechos. Yo no sé si es tan exactamente así. Lo que sí sé, que los principios que vivieron los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo, porque el libro de los Hechos dice allí como título Hechos de los Apóstoles, pero de verdad, leyendo el contenido del libro de los Hechos, debería llamarse libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el protagonista es el Espíritu Santo. Desde el versículo 4 del capítulo 8 se lee así. Leo el 3 para entender un poquito la situación. Y Saulo, que después se llamó Pablo y que escribió como 14 epístolas del Nuevo Testamento, y Saulo asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así era de malo Pablo, pero él creía que servía a Dios. Todavía se llamaba Saulo, pero él creía que servía a Dios, que honraba a Dios persiguiendo a los cristianos, porque él era celoso de la obra de Dios, era celoso de Dios. Él se sabía la escritura y él no entendía, no le había sido revelado el evangelio, no había conocido la buena noticia de Jesús hasta que camino a Damasco el Señor Jesús se le reveló y cambió totalmente Saulo y comenzó a llamarse después Pablo.
Saulo asolaba la iglesia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso me gusta a mí, fíjese. Pues vamos a ir leyendo de a poco la palabra y la vamos a ir comentando y la vamos a ir aplicando. Cuando se desata una persecución, ¿cómo arrancan los cristianos? Porque a lo mejor hay que arrancar, a lo mejor hay que ser prudente, evitar que le hagan daño, que lo metan en la cárcel. Escaparon, pero escaparon predicando. ¿Por qué los perseguían? Por Cristo. ¿Y qué es lo que siguieron haciendo? Predicando a Cristo. Sigamos leyendo. Iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué anunciaban? El evangelio. No predicaban su denominación, no predicaban en contra de la otra denominación o en contra del otro pastor de allá o en contra de la iglesia católica, apostólica y romana o en contra de los testigos de Jehová o en contra de los mormones. No, predique a Cristo, predicando a Cristo, y su evangelio. El evangelio es la buena noticia, la muy buena noticia de que el Señor pagó el precio de nuestros pecados. Él nos dio la salvación, la sanidad, la prosperidad, porque la pagó con su propia sangre. Nadie nos ha amado tanto como Jesús. Ese es el evangelio. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Eso tenemos que predicar. El amor de Jesús manifestado en una cruz y en una resurrección gloriosa, en una tumba vacía. Y que hoy está el Señor Jesús actuando, viviendo en medio de su iglesia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad en donde los judíos le hacían el quite para pasar, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque había una rivalidad. Los samaritanos eran una mezcla, habían sido mezclados antes, siglos antes, con gente de otros pueblos, porque habían sido invadidos. Entonces los judíos, que eran celosos de su raza, de su linaje, no se mezclaban con aquellos que habían sido parte de un matrimonios mixtos con otros pueblos. Judíos y samaritanos no se trataban, pero fíjese lo que pasa en Samaria, en la ciudad de Samaria. Felipe les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. ¿Qué anunciaban cuando iban arrancando? El evangelio. ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo. No contra de, sino a favor de Cristo. Y la gente unánime, mire, fíjese, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Les quiero repetir, la gente estaba unánime, estaban todos expectantes, mirando y escuchando y viendo, escuchando y viendo las señales que eran hechas por Felipe o hechas por el Espíritu Santo a través de Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero detenerme un poquito aquí y hacer algunas aplicaciones. No sé si hoy día tenemos una persecución así tan desatada como la que desató Saulo en Jerusalén. Pero tenemos persecución, hoy día tenemos gente que no está a favor del evangelio, gente que pretende dividir a los evangélicos, gente que pretende acallar a los evangélicos, gente que pretende que los evangélicos, ojalá estemos bien arrinconados, si no podemos estar encerrados en los templos, que estén en sus casas. En este tiempo en donde la persecución es sutil, tenemos que levantarnos y seguir predicando a Cristo. Tenemos que seguir predicando el evangelio, porque Dios hará su obra a través de nosotros. Por eso, anímese, iglesia, anímese. Usted, mi hermano, mi hermana, usted abra su boca y el Señor la va a llenar, y el Señor va a respaldarle, porque si usted predica la palabra, predica a Cristo, Él siempre va a confirmar y a respaldar su palabra, y va a hacer
maravillas, maravillas. Los corazones serán tocados, los corazones serán transformados, la gente será sanada en sus mentes, en sus espíritus y en sus cuerpos. La gente necesita oír una palabra sanadora, una palabra restauradora, una palabra consoladora. ¿Y qué más consolador, más restaurador, más salvador que el amor del Señor Jesucristo manifestado en una cruz y en su gloriosa y poderosa resurrección? Quiero seguir leyendo porque mire qué más ocurría aquí. La gente que escuchaba a Felipe no solo escuchaba, sino que también veía. El apóstol Pablo, más adelante, tiempo más tarde, escribe que él predicaba con temor y temblor, pero que eran hechas manifiesto el poder de Dios, no solo con sabiduría humana, sino que con manifestación del poder de Dios. Así predicaba el apóstol Pablo. Y así predicó la iglesia desde un principio. Pero había un hombre, sigo leyendo el versículo 9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, alguien importante. Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Este brujo, este mago, engañador, mentiroso, se convirtió. Y habiéndose bautizado Simón, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, uno que estaba acostumbrado a engañar, a hacer artes mágicas y dejar con la boca abierta a la gente que le miraba, quedó él con la boca abierta al ver el poder de Dios manifestado a través de la predicación y de los milagros que hacía el Espíritu Santo a través de Felipe. Para él era impresionante, y entender su testimonio de quién era este Simón es importante. Tiene que haber visto algo realmente extraordinario, porque él hacía cosas mágicas, entre comillas, sobrenaturales. Pero el poder de Dios es realmente sobrenatural. Es una maravilla. Dios hace maravillas con sus hijos y a través de sus hijos. Hable del Señor, no tenga temor, no tenga temor, no va a perder usted su reputación. Dios dijo y Él hará. Él dijo: id y haced discípulos, predicad, sanad enfermos, librad endemoniados, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Samaria está siendo sacudida por un mover de Dios, porque llegaron los cristianos que eran perseguidos, llegaron arrancando desde Jerusalén, y Samaria, la ciudad donde parecía que judíos y samaritanos no se podían llevar, ahí los judíos cristianos comenzaron a predicar, y predicaron igual como lo hacía el Señor Jesús, con señales y con milagros. Simón se convirtió, un mago, un brujo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta de recibir el Espíritu Santo? Porque cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí se cayó Simón. Ahí perdió Simón
la compostura, lo que había ganado. ¿Por qué? Porque era más grande su carnalidad, su mentalidad de brujo, de artes mágicas que practicaba él, porque vio algo tan extraordinario. Pedro y Juan imponían las manos sobre los discípulos, sobre los recién convertidos, y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se daban cuenta? Como lo habían visto en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, hacía poco tiempo. Ellos habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y eran llenos del Espíritu, con gozo, con alabanza, con adoración, y hablaban en otras lenguas, oraban a Dios y predicaban las maravillas de Dios aún en otros idiomas. Entonces eso lo vio Simón, y más impresionado que había visto los milagros: cojos sanados, los paralíticos eran sanados, los enfermos eran sanados, y ya estaba impresionado. Imagínense, ahora ve el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y quedó pero más impresionado todavía, porque si hay algo que es extraordinario que usted y yo podemos vivir, es que después de haber recibido la salvación por Jesucristo en nuestro corazón, entonces recibimos el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y comienza a ir a manifestarse, y nos llena y nos satura, y sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y viene idiomas que expresan la gloria de Dios, y se dirigen a Dios, y oramos misterios aún en lenguas angelicales, en lenguas sobrenaturales, en idiomas sobrenaturales. Y eso es una experiencia que nos da Dios cuando somos llenos. Usted no tiene ni que buscarla, solamente tiene que recibir, tiene que dejar que fluya el Espíritu Santo, tiene que dejar que su lengua adore a su Dios sinceramente. Simón vio algo tan extraordinario que quiso hasta pagar por tenerlo, porque nunca había visto algo así. Oiga, vienen días de persecución sobre la iglesia, pero vienen días de gloria en que veremos maravillas en las calles, en las casas, en los colegios, en las universidades, en las fábricas, en las oficinas, en todo lugar donde haya un cristiano. Allí está el reino de Dios, está el poder de Dios para salvar, para sanar, para hacer maravillas, para llenar con el Espíritu Santo a todo aquel que reciba la salvación en Cristo Jesús. Simón quiso pagar por algo tan extraordinario. Respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo, versículo 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón entonces respondió: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Este episodio de Simón da origen a un término de un pecado que se llama simonía. Es cuando se quiere comprar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios, todos los dones que Dios nos da, todas las habilidades, capacidades, capacitaciones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, se reciben por fe y son otorgadas por lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos derecho a recibir toda la bendición, el don del Espíritu Santo, la sanidad, el perdón de los pecados, todas las bendiciones que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario por su propia sangre. Para nosotros gratuito, solamente se recibe por la fe, solamente se recibe lo que el Señor Jesús ya alcanzó. Usted no tiene que pagar. Yo no entrego el diezmo para ser bendecido.
Yo no ofrendo para ser bendecido. Yo ofrendo porque amo a Dios y creo que es una manera de honrar a Dios con lo que Él me da. Yo diezmo porque creo que el dinero, el diezmo, el 10% siempre ha sido de Dios. Y con eso quiero decirle, Señor, yo siempre he dependido o dependo de ti y voy a seguir dependiendo de ti. Creo que tú eres mi buen pastor, que nada me faltará. Eres mi buen Padre, tienes cuidado de mí. Y que si me diste a tu Hijo Jesús para que muriese en mi lugar, ¿cómo no me va a dar un sueldo o los alimentos o la ropa? Y porque el Señor Jesucristo dijo, no os afanáis que habéis de comer, que habéis de vestir. Las aves tienen sus alimentos, las flores del campo se visten, pero mejor que cualquier persona, por mucha riqueza que tenga. Pero ustedes valen mucho más que las aves, mucho más que las flores. Usted y yo valemos mucho más. Hemos costado la sangre de Jesús. ¿Cómo Él no nos va a dar lo que necesitamos? Entonces, le damos y ofrendamos y diezmamos y no para comprar las bendiciones del Señor, no para que el Señor nos dé, damos para que el Señor sea honrado, para que el Señor conozca nuestra gratitud, porque si Él no nos diera nada, ni un peso, no tuviéramos ni aun que comer, Él ya nos dio a su Hijo y nos dio todo lo que necesitamos en Él. Nunca pasaremos hambre, nunca estaremos desnudos, nunca pasaremos necesidades, porque todo lo ha dado ya el Señor Jesucristo y en Él estamos completos en toda área, en el espíritu, en el alma y en nuestro cuerpo. Hay un episodio más que muestra la obra del Señor Jesús, la obra del Espíritu Santo en una ciudad en donde se desató un avivamiento. Todo un mover del Espíritu Santo, toda una ciudad conmovida. Eso anhelo para nuestro Chile. Vivimos tiempos en donde Chile necesita que cada ciudad vea a la iglesia del Señor Jesús haciendo lo que Él nos mandó a hacer. La cuarentena no nos va a detener. Seguimos predicando, seguimos testificando, seguimos manifestando el reino de Dios en medio de cualquier persona, en donde quiera que estemos, aunque lo hagamos por internet, aunque lo hagamos por redes sociales, aunque lo hagamos persona a persona, donde quiera que estamos, los cristianos damos testimonio. Nada nos acallará. La iglesia no se detiene. La iglesia sigue predicando. La iglesia sigue avanzando. Mire, quiero leer y ya con esto terminar la historia de Felipe. Felipe era el líder, era el pastor, era el que dirigía este tremendo avivamiento. Toda la ciudad de Samaria dice que tenía gran gozo. En el versículo 8 del capítulo 8 de Hechos dice, había gran gozo en aquella ciudad. Eso bendiga a Chile, así sean las ciudades de Chile, que haya gran gozo. ¿Por qué? Porque el evangelio se está predicando. Ya vienen días en que podremos predicar en las plazas públicas, ya habrán días en que podremos predicar en la televisión, en donde quiera que sea, donde se predique. En cada pueblo, ciudad de Chile, haya gozo. Gozo de ver y de oír las maravillas de nuestro Dios. Fíjese que Felipe tiene esta experiencia. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Oiga, Felipe era el líder. Y Dios quiere hablar a sus ministros. Dios quiere manifestarse a sus ministros. Que Dios dé oídos sensibles a cada pastor, a cada predicador, a cada ministro de la palabra. Y que dé corazón obediente. Porque Felipe dice que se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Era una gran autoridad. Era como un ministro de Hacienda, un ministro de Economía de la reina Candace. Iba en un carro. Ya eso es tener mucho dinero. Iba leyendo un libro, el libro de Isaías. Para tener un rollo del libro de Isaías había que tener mucho dinero. Solamente habían rollos o trozos de los escritos en las sinagogas. Eso no como nosotros ahora andamos con la Biblia debajo del brazo. Y es fácil tener una Biblia. Y el Espíritu dijo a Felipe, mire, un ángel le habló a Felipe y le dio hasta el lugar donde se iba a encontrar con el etíope. Ahora el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Porque claro, era una eminencia, una autoridad. Puede ser muy inteligente, pero ¿entiende la palabra del Señor? Y el etíope le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso está en Isaías 53. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Permítanme una reflexión así muy de inmediato. Isaías 53 es el corazón del libro de Isaías. Se habla del libro de Isaías como el quinto evangelio. El libro de Isaías nos retrata al Señor Jesucristo tan nítidamente. Por eso que la pregunta del eunuco era precisa. ¿De quién habla este? ¿De quién? ¿A quién se refiere? Y partiendo de allí, de Isaías 53, le presentó el evangelio de Jesús. Hoy, gracias al Señor, muchos judíos están leyendo el libro de Isaías, están leyendo la Escritura y están convirtiéndose al Señor Jesucristo. Se llaman judíos mesiánicos. Están reconociendo que el Señor Jesús es el Mesías. Solamente Jesús salva. Solamente en Jesús hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, judíos y no judíos, en Jesús encontramos salvación. Le presentó el Evangelio de Jesús, versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la única requisito? La única condición, creer. ¿Qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con eso es salvo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó el precio por nuestros pecados y que hoy vive, es salvo. Y mandó parar el carro el etíope y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un tremendo mover del Espíritu Santo, un tremendo avivamiento sobrenatural
con hechos sobrenaturales, con predicación sobrenatural, con sanidades, con salvación aún de personas que estaban en eminencia, muy, muy importantes, y un mover del Espíritu Santo sobrenatural como Él lo sabe hacer y como Él siempre lo hace y como Él quiere hacerlo ahora. Todo eso lo desató una persecución terrible en la ciudad de Jerusalén. Pero aún en la persecución, los cristianos vemos el poder de Dios actuando a nuestro favor. No se detenga, mi hermano, no se detenga, mi hermana, pastor, ministro de la palabra, usted que es predicador, usted que enseña la Escritura, atento a su oído, Dios va a guiarnos. El Espíritu Santo es el que guía a su iglesia. El Espíritu Santo es el pastor de su iglesia. El Espíritu Santo hoy está dirigiendo a su iglesia. Es más grande la obra que el Espíritu Santo está haciendo que lo que el diablo está haciendo contra nosotros. Créalo, créalo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la promesa de Dios. ¿Quiere recibirla? Recíbala. ¿Quiere recibir nuevas fuerzas? ¿Quiere recibir unción, gracia? ¿Quiere recibir dirección del Espíritu Santo? La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. La palabra habla a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo que inspiró a los hombres que escribieron nos va a revelar lo que está aquí escrito. Oremos. Padre, bendiga a su iglesia. Bendiga a todos los creyentes. Que hoy, cualquiera sea su condición, o aún aquel que está desalentado, aquel que se siente apabullado por el mismo diablo, aquel que está enfermo, aquel que está desanimado, reciba una unción nueva, fresca, nuevas fuerzas, un nuevo poder, un nuevo empuje, un nuevo gozo, una nueva revelación de lo que está aquí escrito para anunciar tu evangelio y el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual encontramos salvación, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Avivamiento, mover de tu Espíritu Santo a través de tus hijos en cada ciudad de Chile. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bien, iglesia, qué bueno que pudimos haber escuchado el mensaje que nos traía hoy día nuestro pastor Bizama. Espero que tú hayas podido colocar mucha atención, hayas podido oír, abrir tus oídos espirituales para escuchar y también poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo domingo tras domingo. Hoy día el pastor nos compartió algo muy interesante, muy bueno, ahí del libro de los Hechos. Y que algunos dicen, como dice ese libro de los Hechos, todavía se sigue escribiendo, no ha terminado de escribirse, porque seguimos en esta nueva, en este proceso de los hechos, como decía el pastor, más que de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo. Así es. Seguimos en eso. Así es, como decían nuestros pastores, y como dices tú, es algo que se sigue escribiendo, un libro que se sigue escribiendo, ¿cierto? Con el día a día de cómo se mueve la iglesia. Me encanta que el pastor también estuvo animando, ¿cierto?, a la iglesia, animando a quienes predican, a pastores también. Si tú eres pastor, si tú eres alguien que está predicando constantemente, o si tiene un grupo de conexión al cual tú le estás predicando, discipulando, te animamos, ¿cierto?, a que sigas predicando, te animamos a que hables de Cristo. Y también a ti, hermano, es animarte a que puedas compartir, ¿cierto?, el evangelio, a que puedas hablarle a tus vecinos, hablarle a un familiar que necesite. Y como decíamos semanas atrás, que no es necesario leerle la Biblia entera. Así es. ¿Cierto? Porque sabemos que las personas que quizás tuvieron un encuentro o quizás nunca han escuchado del Señor, son personas que quizás no te van a entender que tú le leas la Biblia entera, pero sí van a estar pendientes de cómo tú actúas. De cuánto es el amor que tú también le entregues a ellos, el tiempo que le entregues a ellos. Tu ejemplo es muy importante para las personas que no conocen de Dios.
Así que te animamos, hermano, hermana, a que puedas hablarle a tus vecinos, hablarle a tus familiares, como decíamos, y que puedas también entregar del amor que hemos recibido a esas personas que quizás en algún momento también tuvieron alguna conexión, ¿cierto?, con alguna iglesia, pero quizás se fueron por distintas situaciones, quizás algunas están dolidas, ¿cierto?, con alguna situación que vienen con el hermano, con el pastor, ¿cierto? Porque, como dice nuestro pastor siempre, es que hay mucha gente que se queja, que el pastor la miró fea, ¿cierto?, que el hermano dijo esto. Sí. Así que nosotros tenemos amor para poder dar a esas personas, ¿cierto?, poder levantarlas y guiarlas, como decía un domingo nuestro pastor, ¿cierto?, ayudar a esta gente a que pueda acercarse a Dios. Exacto, que está recordando que ese término que sale en la Biblia también, que podamos ser nosotros ayudar a muchas personas a reconciliarse con Dios. Así es. A que se puedan reconciliar, que puedan restaurar quizá hubo alguna vez una relación con Dios, o bueno, algunos tal vez nunca hubo una relación con Dios, pero reconciliarlos con Dios a través de Cristo, a través de la obra salvadora de Jesucristo. Y muy bueno lo que estaba diciendo, que muchas veces nosotros, más que predicar con tanta texto bíblico, con nuestro ejemplo, con ayuda, con ser cortés, ser amable, ser atento, a veces eso llama mucho la atención y después las mismas personas preguntan, empiezan a indagar y a preguntar y a querer saber más, y ahí es donde hay el momento para predicarle y entregarle el evangelio de una forma simple, quizás no con tanto texto bíblico, tanta teología, sino con algo concreto y simple de lo que Jesús es para nosotros. Así es, hablando acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida solamente, porque yo sé que Dios ha hecho muchas cosas sobre tu vida. De repente como que no nos paramos a ver lo que Él ha hecho, ¿cierto?, en nuestra vida, como que lo tomamos todo a la ligera, ¿cierto? Uh-huh. Como que recibimos la salvación y como que ahí nos quedamos, pero yo sé que Dios ha hecho muchísimas cosas en tu vida. Así que con eso, lo que Dios ha hecho en tu vida, tú puedes hablarlo con la gente que te rodea. Así es. Compartir esta buena nueva y compartir nuestra vivencia, nuestra propia vivencia, lo que hemos vivido, los milagros que hemos recibido del Señor en nuestra vida. Importantísimo. Ajá. Y me gustaría también tomarme este tiempo, como el pastor hablaba acerca de cierto, predicar el evangelio, de hablar, ¿cierto? También hablar para las personas que quizás no estén viendo por primera vez, o quizás te encontraste por casualidad este video en YouTube. Hablar a las personas que quizás en un momento tuvieron una relación con Dios. ¿Cierto? Como decimos siempre, Él es un Padre bueno que está con los brazos abiertos. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Él tiene una nueva vida para tu vida. Si quizás te alejaste de Él, no te preocupes. Él está con los brazos abiertos para recibirte nuevamente, para enderezar tu camino, dejando de lado atrás lo que hiciste, tu pasado, los recuerdos que quizás tengas. Quizás hoy en día estés metido en depresión, quizás estés metido en tristeza, o quizás estés pasando por un mal momento, pero déjame decirte que Dios tiene un futuro glorioso para tu vida. Dios tiene mucho más para tu vida de quizás lo que puedas imaginar. Quizás tus ojos en este momento estén viendo una mala temporada, pero déjame decirte que Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Así que me gustaría, no sé si puedes tú, Manuel, dirigir una oración para aquellas personas que quizás en este momento necesiten reconciliarse con el Señor. Amén, de todas maneras, oremos y ayúdeme, iglesia, para que todos juntos oremos al Señor por este motivo. Así es. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en toda esta reunión, y en esta hora, Señor, acudimos a ti en oración para que todas las personas que están viendo este video, que estén escuchando estas palabras, Señor, que hemos dicho recién, Señor, puedan ser tocados y ministrados por tu Espíritu Santo, Así Señor. es. No por nosotros, Señor, no por nuestras palabras, no por nuestro convencimiento. Al contrario, es el Espíritu Santo el que convence, es el que ministra y toca los corazones, Señor. Padre Santo, en esta hora yo te pido por cada una de las personas que están viendo este video y que necesitan una reconciliación, un reencuentro contigo, Señor. Así es, sí, Señor. Padre Santo, ayúdalos para entender que tú eres un Dios bueno, Señor, que está esperando esa vuelta, esa reconciliación. Señor, yo te pido que tú las ayudes para que ellos puedan ver, que puedan ser abiertos sus ojos espirituales y puedan acercarse
a ti, Señor. Amén. Padre Santo, bendigo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Si tomaste la decisión de volver a retomar tu relación con el Señor, estamos muy contentos, estamos muy felices. Puedes comunicarte con nosotros a través de este canal de YouTube o puedes buscarnos también en Facebook como Agua Viva Quilpué, ¿cierto? Y vamos a estar felices de poder contactar contigo y poder ayudarte, ¿cierto? A crecer también en fe, a crecer espiritualmente, ¿cierto? Con los hermanos que tenemos, con los pastores que tenemos. Así que estamos contentos de que hayas tomado esta decisión. Amén. Buenísimo. Así es. Estamos felices de compartir esta buena noticia que es el Evangelio. Así es. Evangelio es eso, buena noticia, que es la noticia de salvación, la salvación en Cristo Jesús. Eso es, en resumen, todo el Evangelio. Y qué importante también es que Dios es un Dios de relación, ¿cierto? Me gusta muchísimo eso. El pastor siempre ha dicho, el tener una relación con Dios no significa decir palabras religiosas, ¿cierto? Sino que es normalmente como que si estuviera yo contigo, ¿cierto? Que nos conocemos, que pasamos tiempo juntos, que eso también es súper importante para fortalecer una relación, pasar tiempo con Dios. Él no quiere escuchar palabras religiosas, sino que quiere escuchar tu corazón sincero. Él sabe todo el trasfondo de tu vida, Él sabe cuál es tu necesidad que estés pasando. Así que déjame decirte que Él no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Así que me encantó la palabra que trajo el pastor el día de hoy, ¿cierto? Así es. Fue totalmente buenísima, me gustó muchísimo escucharlo. Así que también espero que te haya gustado a ti, espero que hayas tomado nota. Y si no alcanzaste a tomar nota o si te conectaste tarde, te animo a que puedas ver, ¿cierto? Ya finalizando esta reunión nuevamente o dejarlo para la semana. Recuerda que está el video disponible, ¿cierto? En nuestro canal para que puedas también reproducirlo las veces que quieras. Quedan subidos todas las reuniones que hemos hecho. Así es. Están subidas en nuestro canal. Están, como decimos el domingo pasado, era nuestra reunión número 25, ahora está la 26 y están todas, ¿cierto? En nuestro canal, así que puedes echarle un vistazo cuando quieras. Bien, iglesia, fue un gustazo el día de hoy poder conectar nuevamente en línea. Amamos hacer esto, amamos hacer iglesia en línea, amamos estos nuevos métodos que estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque podemos conectar contigo y eso es lo más importante, ¿cierto? Conectar Así con la es. palabra y conectar también contigo, hermano, hermana. Así que nos vemos el próximo domingo en este mismo canal y a la misma hora. Que esté muy bien. Amén. Bendiciones. Nos vemos.